Eso es lo que va a tratar la serie de hoy. Va a ser bastante programa de hoy, va a ser bastante, en ese sentido, sencillo. ¿Cuál es la situación de Japón? ¿Dónde habíamos dejado Japón en el anterior programa? Hemos visto todos los problemas que tenía con Estados Unidos, con las naciones aliadas en general, que lo había empujado a ir a la guerra, y cómo es la situación de Japón, como digo, el 7 al 8 de diciembre. Voy a decir 7 y 8 de diciembre siempre, no como dos fechas separadas, sino como un mismo día, en 2 días separados por la diferencia horaria. El momento que atacan Pearl Harbor es el 7 de diciembre, pero en el momento que se lleva a cabo todo el ataque en el sudeste asiático, ya por la diferencia horaria, como digo, ya estamos en el 8 de diciembre. ¿Cuál es la situación, como digo, en ese momento en Japón? Corea está bajo su control desde hace ya décadas. Desde mediados de los 30, o principios de los 30, toda la región de Manchukuo, o Manchuria, es un régimen títere al servicio de Japón, de la cual está extrayendo bastantes materias primas, principalmente carbón, y creo que incluso algo de hierro o petróleo, pero eso tampoco da para alimentar la industria armamentística japonesa. Y esto es la clave. La clave de Japón, se suele mencionar siempre, se hace mucho hincapié y a mí me parece muy bien, es que Japón carecía de materias primas. Una nación que no cuente con materias primas o que no cuente con acceso a materias primas, desde el punto de vista bélico, está muy limitada. En la industria, en la guerra moderna, ¿no? En la que el componente industrial es esencial. Y es industria que por su carácter se complica y ya no es fácil a lo mejor obtener en un solo país todos los recursos. Necesitas del comercio internacional y de ahí viene en parte el problema, ¿no? Cuando hay la sanción al petróleo, ¿no? Evidentemente, estas son las principales ventajas que van a contener en el siglo XX Estados Unidos y Rusia, que son dos naciones, dos entes que cuentan con esas materias primas. Pueden vivir, entre comillas, aisladas, porque cuentan con los recursos necesarios para sobrevivir. En cierto sentido, otras naciones no tienen eso. La grandeza del Imperio Británico cuenta en que tiene colonias repartidas por todo el mundo que le hacen llegar las materias primas a la metrópolis. Francia, en menor medida, igual. Japón no es el caso. Ahora veremos cómo Japón depende absolutamente de distintos países, los mismos con los que está teniendo conflictos diplomáticos en este momento, para alimentar a su industria. Sin estos no puede. Esto hay que añadir además que son islas superpobladas con una gran población, que lo mismo también la industria alimentaria tampoco da para satisfacer la necesidad que tienen de su propia población y todos los soldados que tienen en ultramar repartidos en China. En China lleva en guerra desde 1937, desde el verano de 1937, el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y Japón, lo que se temía, está ocurriendo. Exactamente lo mismo que Alemania en Rusia. Se ha metido en una guerra de desgaste. En una guerra de desgaste que la están desgastando. Ellos están masacrando una población tras de otra. Están acabando con un ejército chino detrás de otro. Pero estos no se acaban. Y encima además están recibiendo desde 1938 los chinos. Cuando digo chino me refiero a nacionalistas chinos de Chiang Kai-shek, a los rebeldes comunistas de Mao e incluso a los propios señores de la guerra que están... Que van a su bola, dependiendo del momento, miran bien a Japón, le hacen ojitos a veces. Correcto. Están recibiendo todos estos suministros, lo cual también es una auténtica pedrada para Japón. Está en una situación muy complicada. La guerra no le está yendo bien. Es, como digo, una situación de desgaste total. Japón necesita más suministros. Japón necesita seguir alimentando su industria bélica. Mira, este gráfico, este mapa que estoy poniendo en pantalla, José Antonio, es sí. interesante porque viene más o menos qué materias primas podía obtener de las distintas zonas de conquista, ¿no? Y ahí podemos ver de todo. Sobre todo lo más rico es la zona de Indonesia, ¿no? Ahí sí, Indonesia era básicamente la clave. Había un objetivo estratégico y un objetivo económico en lo que vamos a hablar ahora. Uno era Singapur y otro eran las Indias neerlandesas, Indias orientales neerlandesas. Ahora lo veremos. Lo mencionamos en el programa anterior, esta expansión territorial que va a llevar a cabo Japón para poder seguir alimentando, como digo, su industria armamentística y bélica y seguir la lucha o la guerra en China, el primer paso va a ser la Indochina francesa. La Indochina francesa es lo que hoy conocemos como Vietnam, ¿no? Camboya y Laos. Esos 3 países modernos hoy es lo que formaba entonces esta colonia francesa, que era bastante rica en arroz,
pero también contaba con cereales, con carbón y con caucho. O sea, el arroz y cereales es clave. Arroz era el tercer exportador mundial de arroz en su momento. Y cereales también era básico, como digo, para alimentar tanto a la población como su ejército. El carbón, necesario para la industria. Y el caucho, evidentemente, sin caucho, olvídate de hacer neumáticos para vehículos, distintos tipos de aislante, plásticos, etc. Cuando Francia cae bajo manes alemanes en el verano del 40, en junio del 40, pues Japón, bueno, pues no realiza una agresión, es casi invitada o cuenta con el visto bueno de Alemania para ocupar parte del norte, de lo que hoy es el norte de Vietnam. Esto va a tener una consecuencia muy clara por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña. Van a realizar el embargo material. Japón va a dejar de recibir material que puede utilizar para su industria bélica. Esto siempre, como digo, es una medida para intentar frenar este ansia expansionista japonesa, entorpecerle un poco más en la guerra que lleva a cabo en China, con la última intención de marcha atrás. Y esta es la diatriba continua que va a vivir Japón hasta que declara la guerra a Estados Unidos, que es, o sigo adelante o vuelvo hacia atrás. Estoy ya en una situación casi sin salida. Cualquiera de las dos opciones es mala. Voy a optar, en mi opinión, por la menos mala, la opinión japonesa, que es seguir adelante. La consecuencia del embargo material va a ser que en septiembre del 40, pues Japón firme con Italia y Alemania el pacto tripartito. Japón deja claro que sigue adelante. Luego, creo que estoy hablando ahora de memoria. En primavera del 41, Estados Unidos va a dar otro toque de atención, otra advertencia, y va a mover su flota de San Diego hasta el Pacífico, en Hawái. En plan, os estamos vigilando. A esto además hay que contar con una guarnición bastante considerable que tenía Estados Unidos en Filipinas. Esto no milana a Japón, y ese mismo verano, el verano del 41, pues lo que va a hacer es ocupar el resto de la Indochina francesa. Como digo, con, entre comillas, el visto bueno de la Francia de Vichy. Sí, porque había soldados franceses que permanecieron hasta el 45, que tengo yo en el blog un artículo sobre la evasión de ellos. Correcto, o sea, la ocupación japonesa, los japoneses realmente no tuvieron tampoco mucho acto de presencia en la Indochina. Lo hubo, sobre todo en el norte, y de eso hay que mencionar algo curiosamente al respecto. Pero las propias autoridades francesas, en cierto modo, colaboraron con la presencia japonesa allí en la Indochina. La principal zona de resistencia, curiosamente, que tendrá la Indochina francesa será en el norte, la primera zona que ocuparon, lo que es el norte de Vietnam. Recibirían bastante apoyo de los comunistas chinos, y es por eso que muchos años después, pues toda la zona del norte estaría mucho más influenciada. Tendría un carácter mucho más guerrillero por todos los años que estuvieron luchando contra los japoneses, luego después con los franceses, y por la influencia que recibieron de los comunistas chinos, normal que luego Vietnam se partiera en dos bloques, siendo el norte comunista y el sur más pro-occidental. Viene de ahí, o por lo menos empieza a surgir todo a raíz de eso. La consecuencia de invadir toda la Indochina francesa va a ser el famosísimo embargo comercial de Estados Unidos, Gran Bretaña, y también se unirá a ella, y no se suele mencionar, los Países Bajos. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas, Japón y la congelación de activos, lo había olvidado, Japón va a dejar de recibir petróleo. Sin petróleo estás vendido. Te pueden fastidiar con el tema del carbón, el caucho, etcétera, otras materias importantes. Pero sin el petróleo no eres nadie. Tú quieres formar un imperio de ultramar en el que necesitas navíos que naveguen. Estos sin petróleo no pueden. O sea, las reservas de petróleo en aquel momento de Japón le están para 1 año y medio.